¿Qué tal, amigos de los tiempos? Bienvenidos una vez más a este espacio informativo. Nos da muchísimo placer tenerlos de nueva cuenta, como siempre, pues el periódico Los Tiempos informando en cualquier momento sobre noticias coyunturales e inmediatas. En esta oportunidad tenemos dos invitados importantes. Desde prácticamente la pasada semana hemos estado difundiendo noticias con respecto a los conflictos de Comteco. Hemos estado con varias personas dialogando y en su momento también hablando con los socios de Comteco, posteriormente con la administración. Pero en este momento estamos con la licenciada Carola Torrico y su abogado, el doctor Osvaldo González, para un poco aproximarnos a esta problemática, a ver si en estos breves minutos podemos de alguna manera poder tener en equilibrio las versiones con respecto a este conflicto que prácticamente ya está un poco más de un mes de conflicto. En ese sentido, les doy las más gratas bienvenidas. Licenciado, muchísimas gracias por estar en Periódico Los Tiempos. Muy buenos días. A usted las gracias por invitarnos. Realmente agradecemos el espacio para informar al socio, al ciudadano cochabambino y informar con documentación. Aquí no vamos a venir a hablar de memoria, ni a medias verdades, ni medias mentiras. Aquí vamos a hablar con documentación y el socio y el cochabambino por dónde va esta que quieren instaurar contra Carola Torrico. ¿Por qué? Porque mi único delito había sido denunciar los actos de corrupción desde el momento que yo asumo como presidente del Consejo de Vigilancia. Constantemente, yo he asumido el cargo de presidente del Consejo de Vigilancia exactamente el 5 de octubre del 2025. Ya el 26 de octubre del 2024, ya habíamos pasado notas a la AFCO donde estábamos denunciando varios actos e irregularidades por parte del Consejo de Administración en caso de sobreprecios, no había cumplimiento a las auditorías internas que se estaban llevando a cabo en la cooperativa, que habíamos observado porque habían contratos demasiado abusivos. Perdón, estas denuncias, ¿cuándo inicia concretamente? Desde el Consejo de Vigilancia hemos empezado a denunciar. ¿Qué año más o menos fue? El 2024. Oh, el 2022 hemos iniciado en realidad mi presidencia, el 2022, el octubre del 2022. A partir de eso, y aquí hay documentación que puede avalar esa situación que hemos presentado justamente a la AFCO y hemos pedido, y aquí está, lo que hemos presentado a la AFCO y la respuesta de la AFCO, donde nos dicen sigan haciendo su trabajo, pero no hacen nada más. Hemos pedido reiteradas veces que se haga un control y fiscalización de los actos administrativos en la cooperativa, toda vez de que se han detectado en las auditorías, primero que ninguna de las auditorías se cumplían. ¿Y quién tiene que hacer cumplir las auditorías? Es a través del Consejo de Administración. Nosotros emitíamos las auditorías, los informes, los dictámenes, las observaciones para su cumplimiento y el Consejo de Administración jamás hizo caso omiso a lo que nosotros hacíamos como Consejo de Vigilancia. ¿Pero les dieron algún motivo por el cual no accedían a este pedido? Claro, es que gracias a un estatuto hecho a medida por ex consejeros que se han perpetuado en nuestra cooperativa, aquí dice de que más o menos el Consejo de Administración es el todopoderoso en la cooperativa. Entonces nosotros, si bien hacíamos un control y fiscalización de los actos administrativos en el tema legal, económico, administrativo, resulta de que los que tenían que hacer cumplir eran los del Consejo de Administración. Entonces, si al Consejo de Administración le daba la gana cumplir, y si no, no. Y nos decía por un tema de privacidad, de autonomía de gestión, siempre han tenido una postura de no dar información, ni al Consejo de Vigilancia, ni siquiera al socio. ¿Por qué no se llevaban a cabo las asambleas de socios si es el soberano el que tiene que tomar la última palabra en las cooperativas? ¿Por qué? Porque ellos, dentro de este estatuto, que es del 2017, implementan el tema de la asamblea de delegados distritales. Hay 10 distritos en nuestra cooperativa y cada distrito está conformado por 5 delegados distritales, pero de una manera que no es lógica. ¿Por qué? Solamente, por ejemplo, en el distrito que contempla todo lo que es el Valle Alto, que más o menos estamos hablando de aproximado 3.000 socios y tenían 5 delegados distritales. Y en el distrito que es el centro, que hay más de 50.000 socios, igual había 5 delegados distritales. No hay un equilibrio en el tema de control. Pero más allá de todo eso, hemos hecho un trabajo conjunto en su momento con la Asamblea de Delegados Distritales, porque mi persona, con documentación, les ha demostrado los actos de corrupción dentro del Consejo de Administración de la cooperativa. Y es por eso que en su momento los delegados
que en total eran 50, pero renunciaron y fallecieron, eran como 45. Entonces, normalmente asistían entre 40 delegados distritales. Se ha determinado de que evidentemente había actos de corrupción. Perdón que le corte, ¿estos actos de corrupción datan de varias gestiones o es de No, esto estamos hablando de hace 15 años aproximadamente, que se ha visto que había sobreprecios en todas las compras, y aquí podemos demostrar con toda la documentación. Si empezamos a hablar desde el 2011, desde el 2010, aquí tenemos todo el respaldo de que evidentemente ha habido compras con sobreprecio y ha habido inversiones que han sido sin retorno, y eso es lo que ha perjudicado a nuestra cooperativa, porque se han hecho inversiones de más de 15, 20 millones de dólares, sin ningún tipo de control y fiscalización, cuando aquí en nuestro estatuto y en la ley de cooperativas dice que cuando tenemos que hacer una inversión más allá de los 10 millones de dólares, tiene que ser aprobada por la Asamblea de Delegados y en su defecto por la Asamblea de Socios, pero hace más de 10 años que no había Asamblea de Socios. O sea, ellos realmente se han creído dueños de la cooperativa de Conteco. Por su parte, vamos a dialogar con el doctor González. Doctor, ¿cuál es la situación jurídica neta en este momento con respecto a Conteco y obviamente los socios y la parte, digamos, más administrativa? Específicamente, ¿en qué circunstancias se encuentra en este momento el tema jurídico? Muy buenos días, saludar a todos los televidentes de su canal. Muchas gracias en principio por el espacio que nos otorgan para poder explicar. Nosotros vamos a ser breves, puntuales y concretos. No nos vamos a tomar 58 minutos, 21 segundos que se ha tomado la contraparte, Liz Escobar y su abogado Camilo Medina. En ese entendido voy a explicar 3 puntos específicos, atendiendo en principio por un marco de respeto a la sociedad y a los socios, los puntos que ellos han expuesto por medio de su canal televisivo mediante esta red. El primero, la situación de gobernabilidad o situación legal de representación de la cooperativa. Yo parto por un adagio muy esencial. La Biblia nos enseña a no mentir. Es más, hay un capítulo de Éxodo que nos dice: no rendirás falso testimonio a tu prójimo. Para nosotros los abogados, el Códex, el Código Justiniano, específicamente, que ha sido creado desde el derecho romano 529 después de Cristo, también regula el falsum dolo, que quiere decir en latín, traducido al español, no dar falso, falsedad o falso testimonio, o mentiras en términos coloquiales. Nuestra Constitución Política del Estado actualmente regula el principio amayuya, es decir, no mentirás. ¿Por qué parto por esta premisa tanto teleológica, jurídica e inclusive constitucional, filosófica? Porque todo lo que se ha vertido por parte de Liz Escobar y del abogado Camilo Medina recae en la mentira. Y una mentira o verdad a medias no puede ser informada a la sociedad y menos aún a los socios. Es por esa razón mi explicación. En ese entendido, nos hablan en principio de ataques judiciales. Tratan de justificar la ingobernabilidad y la insostenibilidad económica financiera que tiene Conteco a título de ataques judiciales. Es más, les vamos a transmitir todos los comunicados que sacan estas personas como supuestos representantes del Consejo de Administración, al igual que su sindicato de trabajadores. 3 ataques judiciales de manera puntual y los voy a desmentir. Primero, dicen una sentencia constitucional 1060-2022 del 19 de agosto que habría expulsado, esos fueron los términos que utilizó el abogado Camilo Medina, a 3 consejeros de administración, generando falta de quórum o ausencia por gobernabilidad. Esa es una gran mentira. Si su persona va a revisar esa sentencia constitucional, que yo la traje impresa en el presente caso, va a poder revisar que esa sentencia constitucional, si pueden enfocar a las cámaras, no puede ser considerada ataque judicial, porque quien plantea esa acción constitucional es un socio, Freddy René Cuba. Él es el accionante. El accionante no es Carola Torrico Ortega, no es Ramiro Bolaños, no es Humberto Nina, ni mucho menos es el suscrito quien les habla como abogado patrocinador. Es un socio más de la cooperativa que en el ejercicio legítimo de sus derechos plantea esta acción. No voy a explicar el fondo,
pero plantea esencialmente porque él consideraba que ese proceso eleccionario del 2021 no cumplía las formalidades, es decir, uno de los requisitos establecidos para ser postulante al Consejo de Administración es no haber formado parte de órganos o de instituciones públicas los últimos 5 años. Sin embargo, los ciudadanos Mauricio Noya, Edwin Jiménez, que todos lo conocen en el grupo cochabambino, ex concejal del Consejo Municipal de Cochabamba, ¿quién era el tercero? Gamal Serhan Jaldín, también ha sido gerente general de CEMAPA, entre otros. César Cabrera Román, que todos lo conocen, es un constitucionalista, docente de San Simón, que también ha trabajado en instituciones públicas, la universidad es una institución pública. Esos 3 últimos fueron inhabilitados con esta sentencia constitucional. Sus personas van a poder revisar, ahí está, es pública la sentencia 1060/2022, planteada por el accionante Freddy Zenecuba. En ninguna oportunidad puede ser considerada ataque judicial. El órgano de justicia nunca ha atacado a la cooperativa. Luego, nos hablan de una sentencia constitucional 936/2024, del 30 de diciembre, no hace mucho, el 30 de diciembre. Nos dicen que esta sentencia constitucional sería una acción dirigida por Carola Torrico. Si sus personas van a revisar esta sentencia constitucional 936, que la vamos a enfocar ahora en cámaras, de la misma manera, la accionante es Sonia Cristina Valderrama, una socia del Valle Alto. No así Carola Torrico Ortega. Esta es la sentencia constitucional, si pueden enfocar en cámaras. Accionante Cristina Sonia Valderrama. ¿Qué es lo que se exigía en esta acción de amparo constitucional? En principio, el cumplimiento de resoluciones de delegados distritales. En ningún momento esta acción de amparo dice denle todo el poder, representación, poco más, no le den la cooperativa a Carola Torrico Ortega. Eso es una falsedad, es una verdad a medias contada. Si se enfoca en las cámaras, la sentencia constitucional planteada por Cristina Sonia Valderrama. ¿En contra de quiénes? Liz Escobar, Antonio Torrico, porque los dos estaban rehusando cumplir un dictamen del Tribunal de Honor aprobado en esa Asamblea de Delegados el 11 de junio de 2024. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué utilizo verdad a medias que recae en una mentira total por parte de estos consejeros? Cuando ellos dicen, pero nosotros planteamos recursos, planteamos incidentes que estaban pendientes por el Tribunal de Honor a la sociedad y a los socios. Este es un acta original que su persona puede enfocar en las cámaras de quienes lleva la firma. En la parte de abajo, Antonio Torrico, secretario general del Consejo de Administración. Firma como presidente Liz Viviana Escobar. Este es un acuerdo. ¿Suscrito cuándo? El 19 de junio de 2024. Justo después de que se suscitan los conflictos el 11 de junio, cuando se aprueba el dictamen de remoción de Liz y de Antonio como ex consejeros de administración, ellos de manera voluntaria suscriben este acuerdo. Ahí está el acta original con el pie de sus firmas. ¿Y qué decía este acuerdo? Que desde la presente fecha, en tanto no se realice una fiscalización por parte de la Autoridad de Control y Fiscalización Cooperativas, para que se entienda, la AFCO es una entidad estatal dependiente del Ministerio de Trabajo, no se realizará, dice, ningún proceso judicial ni a los ejecutivos del sindicato, ni del consejo, ni del consejo de vigilancia, ni a los socios u otros. Ni se tomará ninguna decisión, ni se sesionará. No sesionarán, perdón. Pero ellos mismos están acatando lo que en algún momento se ha cuestionado en esta entrevista por este medio televisivo de los tiempos. Es decir, ellos cuestionan y dicen una verdad a medias y dicen no, pero nosotros planteamos recursos que está pendiente. Camilo Medina lo expresa en esos términos. Cuando Camilo Medina es asesor legal de la cooperativa, no es asesor legal ni abogado particular de Liz Escobar o de Antonio Torrico para vertir esos comentarios por un principio de ética e imparcialidad. Y esto nos demuestra, para que sepa la sociedad de los socios, que estos ex consejeros de manera libre y voluntaria acataron
lo que los delegados el 11 de junio les dijeron aprobar su dictamen de remoción. Y le dijo que la AFCO lo diga, que lo confirme. Si esto es así, no se puede venir a decir ahora una verdad a medias, de decir, no, nosotros somos víctimas, es un ataque judicial. ¿Qué ataque judicial? Cuando ellos suscriben de manera libre y voluntaria y también de manera libre y voluntaria comunican esa acta a la AFCO. Le voy a mostrar ahora la nota por la que Liz Escobar comunica esa acta a la Autoridad de Control y Fiscalización. ¿Y en su momento la AFCO tuvo pronunciamiento al respecto? Eso es lo que también voy a explicar. La dicotomía de la AFCO. La AFCO se ha tomado la molestia de emitir 2 resoluciones. La primera, esta resolución 09 del 25 de septiembre de 2024, donde toma 15 puntos, pero el punto tercero es el que quisiera que se enfoque a las cámaras. Si su autoridad puede observar o enfocar a las cámaras el punto tercero, dice con meridiana claridad: ante la falta, ante la ausencia de quórum reglamentario en el Consejo de Administración, aplíquese el artículo 55 de la Ley General de Cooperativas. En consecuencia, la única autoridad representante competente para convocar y desarrollar las elecciones al Consejo de Administración y Vigilancia es la presidenta del Consejo de Vigilancia. ¿Quién tenía esa investidura como presidenta del Consejo de Vigilancia? La doctora Carola Torrico, que se encuentra acá presente a mi lado. Pero eso lo dijo la AFCO. Lo dijo la AFCO producto de un control y fiscalización también enviada como corolario de esta acta, de acuerdo que ellos remiten. Perdón, basándome en lo que en su momento dijo la licenciada Liz Escobar y su abogado, bueno, ellos mencionan que indudablemente que prácticamente pues la gestión de la licenciada Torrico ha sido absolutamente ilegal. Y también hace mención a esto que prácticamente la AFCO no se había pronunciado, lo cual esto, digamos, leyendo esto desdice eso. Desmiente, y es importante aclarar por qué. Porque cuando se cuentan verdades a medias, que son mentiras completas, confundes a la sociedad. Y ese no es el rol de un abogado. ¿Por qué yo desmiento con total seguridad? He mencionado que esta es una resolución particular producto de un control y fiscalización emitida por la AFCO. Signada con el número 09 del 25 de septiembre de 2024, producto de esa acta de acuerdo que ellos mismos firman y consienten. Y es por eso que el AFCO les dice: ustedes ya no tienen nada que ver acá, la única representante que tiene que convocar elecciones es Carola Torrico. Pero extrañamente la AFCO, después de emitir esta resolución, como quien dice, lo que se escribe con la mano por parte del Estado les encanta borrar con el codo, extrañamente después de emitir esa resolución, emiten otra resolución administrativa particular 003, que es esta, que es la que utilizan como bandera ahora para explicar que tienen la representación estos exconsejeros. Esta resolución 003, que se las vamos a dejar también en copias, ¿cuándo se emite? El 18 de octubre de 2024. ¿Por qué procedimiento se emite? Si su persona va a poder revisar, no se emite vía control y fiscalización. Lo hacen a solicitud de ¿quiénes? Del sindicato. Un sindicato afín a intereses político-partidarios de exconsejeros. ¿A solicitud de quién? De otro exconsejero, Jorge Antonio Buitrago Moscoso. Y es ahí donde se genera un conflicto en la cooperativa Comteco por parte del AFCO. Porque esta resolución, desdiciéndose de la primera, pero no sin antes de aclarar que esta resolución, como quien dice un estudiante de Derecho que no conoce lo que es revocación de actos con nulidad de actos o modificación de actos administrativos que están previstos en la ley, no modifica, no anula, no revoca la resolución 09 del 25 de septiembre que acabo de explicar y mostrar. No lo hace. Pero lo que hace esta resolución 03 es utilizar como causa la resolución de amparo del 31 de julio de 2024 emitida por un tribunal de garantías de Punata.
Nótese la diferencia. Una situación totalmente distinta es utilizar un amparo de un tribunal de Punata, del cual emerge esta resolución 03, y otra muy distinta es que la AFCO, en uso de sus atribuciones, vía control y fiscalización, porque así lo han admitido los consejeros en esta acta, que es original, que se está mostrando, le otorga la representación a Carola Torrico. O sea, hay dos resoluciones. Claro, exacto. Justamente mi pregunta va, si no se ha revocado la primera... por un primer pronunciamiento de la AFCO, indudablemente, ¿acaso también ahí está prácticamente, pues, no solamente el tema, digamos, bastante complejo, sino también la duda, ¿no? Porque hay otra resolución que no revoca la primera. Entonces, así es. Por esos motivos, perdón que le corte, eso en derecho se llama contradicción administrativa de sujeto objeto. Pero para eso tiene que haber una explicación. Así es. Nosotros le hemos solicitado la explicación, aclaración, complementación. Vamos a dejarle este legajo, aquí está, puede observarse. Aclaración, complementación, en su condición de directora provisoria, porque ya estaba vigente el amparo constitucional. Se le solicita la aclaración, no reconoce esos aspectos, nos dice que podemos ampliar el plazo para la convocatoria de elecciones. Imagínese la AFCO, aclara solamente ese punto. Planteamos los recursos previstos por ley, recursos revocatorios, recursos jerárquicos, y en última instancia, el ministro de Trabajo emite una resolución ministerial en la que confirma todos estos extremos. Esta es la resolución ministerial. Recurso jerárquico de otro. Hay una resolución ministerial signada como 490. Ahora le voy a mostrar esta acá, la misma resolución ministerial. Bueno, mientras busca la resolución ministerial. Ahora, hay otro cuestionamiento, doctor. En la medida que en su momento yo había preguntado lo siguiente: ¿por qué la AFCO no se constituye como una entidad interventora? Porque pienso que en este momento hay una situación bastante polarizada, ¿no? Se supone que en teoría y paralelamente al conflicto tiene que existir una entidad mediadora, ¿no? Que pueda de alguna manera mediar el conflicto. ¿Por qué la AFCO no se ha constituido en una intervención, digamos, no solamente jurídica, sino también desde el punto de vista de, no sé, fiscalización o lo que fuere? Le voy a dar una explicación bien sencilla. Como la AFCO ha generado dos actos administrativos contradictorios, porque en una le dice usted es representante y en la otra le dice, me olvidé, usted es representante, pero también es representante con José Antonio Buitrago Moscoso, que es otro exconsejero, y genera una figura sui generis, que lo llamamos los abogados, de una representación legal excepcional conjunta. Entonces, como genera ese conflicto de representación la AFCO, mientras se resolvía los recursos de revocatoria y jerárquico, la AFCO no ha hecho cumplir sus dos resoluciones, ¿se imagina? Y ha esperado la resolución ministerial que la acabamos de encontrar. Esta es la 490, que se notifica el 2025, y se supone que la AFCO debía haber realizado actos de ejecución, claro, a su orden del ministro de Empleo y Previsión Social, porque en la última instancia no tenía ningún otro impedimento ni limitación. La pregunta se la trasladamos al director general ejecutivo de la AFCO: ¿por qué no lo hizo? Esa respuesta no la puedo vertir yo. Sin embargo, en ese interín, como se habrán dado cuenta, dos resoluciones sui generis. Esta termina con esta resolución ministerial, la otra también termina con una resolución ministerial, que eso es lo que no ha explicado Elisa Escobar y Antonio Torrico y su abogado. Esta es la otra resolución ministerial, 332. Esta es producto de la resolución 09 del 25 de septiembre de 2024. De los 15. Esta es la que no revoca a la primera. Exacto. Entonces, si se da cuenta, hay dos resoluciones ministeriales emitidas por el ministro de Empleo y Previsión y Trabajo y Social, pero ahora sorpresivamente nos traen una resolución administrativa, la última, la que se ha emitido ahora por la AFCO, la que utilizan ellos como bandera. Esta resolución que utilizan como bandera es totalmente ajena, es esta, del 5 de septiembre, la 091, que se puede enfocar en cámaras.
Esta resolución administrativa naturalmente ha sido emitida por la AFCO, pero si sus personas van a poder revisar, yo soy abierto al público de que tantos abogados que existen en materia administrativa, tantos abogados también que existen en materia constitucional, esta resolución de ninguna manera modifica, anula o revoca la 09 del 25 de septiembre de 2024, la que ellos consienten con esta acta original. En ningún momento la AFCO la considera, la analiza, la valora, la modifica o la revoca. Textualmente en el artículo primero dice: se modifica la resolución 003 del 18 de octubre de 2024. Esa resolución es la que otorga una representación legal excepcional conjunta. Caramba, entonces estamos hablando de una situación absolutamente ambigua, ¿no? Es decir, por un lado, dado el conflicto, digamos, gigantesco en Comteco, tampoco la entidad reguladora no tiene, digamos, una posición concreta y objetiva con respecto al conflicto. Justamente por la dejadez, por la desidia, por la irresponsabilidad de las autoridades de Estado, que no llama la atención porque no es necesario más mencionar aspectos para una autoridad de control y fiscalización de la AFCO, porque solamente en época electoral se acuerdan de los derechos de los ciudadanos, de los derechos de los socios, como acontece en el presente caso. El alcalde hace control y fiscalización de asistencia de sus trabajadores cuando ya está terminando su mandato. El Ministerio Público emite órdenes de aprehensión contra el hijo del presidente cuando ya está terminando el presidente su mandato. Entonces, ¿esto qué nos llama a la sociedad y a la reflexión? De que la AFCO, que es otra entidad de Estado, emite esta resolución únicamente para salvaguardar sus intereses. Eso queda claro. No lo hace para salvaguardar los intereses de Comteco, no lo hace para salvaguardar los intereses de los socios, y naturalmente, como la AFCO no actúa y no ha actuado, claro, se está demostrando con los documentos, los socios pidieron a la presidenta del Consejo de Vigilancia, y eso es importante aclarar, porque no vaya a ser que se utilice esto después en procesos judiciales, presidenta del Consejo de Vigilancia, una asamblea que se desarrolla el 11 de junio de presente año, 2025, 1 de junio, ¿verdad? Sí, 1 de junio, mil disculpas. Esta asamblea, para conocimiento de la sociedad de los socios, una asamblea desarrollada en el marco de la legalidad, ha adoptado un sinfín de determinaciones. Entre ellas, superar todas estas sentencias constitucionales que el abogado de Elisa Escobar la denomina ataques judiciales. Le doy un ejemplo bien sencillo. Cuando en una empresa particular existe conflictos entre directores, los tiempos vamos a poner, existe un conflicto entre directores, eso no debería incidir o afectar en el pago de salarios de sus trabajadores. No debería incidir o afectar en el pago de obligaciones tributarias. No debería incidir o afectar en el pago de obligaciones sociales a corto y a largo plazo. Y bueno, me canso de tantos ejemplos quienes son abogados corporativos. No debería incidir en el cumplimiento de derechos o obligaciones a terceros, ¿verdad? Cuando hace incidencia o afecta derechos de terceros o obligaciones, naturalmente el dueño, en este caso los directivos o los socios de una empresa particular, tienen todo el derecho de convocar un directorio o una asamblea, dependiendo del tipo de sociedad comercial, y adoptar las decisiones de carácter inmediato. Porque de no hacerlo, esto va a llegar a un serio conflicto. Por eso no se puede comparar una empresa privada, SA, con una cooperativa. Yo me escuchaba atentamente las declaraciones del abogado que decía: pero en una sociedad anónima uno cuando ingresa como accionista no puede retirar su acción, pero sí lo puede vender, lo puede grabar. No hay punto de comparación, porque una SA en principio es de carácter lucrativo. Uno ingresa a una SA para lucrar, para tener dividendos. A una cooperativa no se ingresa para lucrar. La cooperativa se rige bajo un principio de cooperativismo por solidaridad, es decir, sin fines de lucro. Es para cooperar un fin en común. En su entonces, la cooperativa de telecomunicaciones era de teléfonos. Su fin social era poder tener una comunicación entre todos los socios. Solo los socios tenían derecho a tener esa cuenta o ese número de teléfono privado. No podían tenerlo otro. Entonces no hay punto de comparación. Y el segundo punto, se dice que
habría una acción de amparo, un amparo de los socios en Punata, y que Carola Torrico la habría retirado, no habría impugnado y demás determinaciones. Eso es otra verdad a medias. Cuando Lisa Escobar, Antonio Torrico se ven desesperados, y lo digo en esos términos, desesperados, porque plantean ellos su acción de amparo no en contra de Carola Torrico, en contra de esta asamblea de socios el 1 de junio. Si se puede enfocar, este es el resultado de una acción de amparo planteada por ¿quiénes? Por ellos. Lisa Escobar, Antonio Torrico, Dingamal Serján. Bien, quiero hablar del tema económico, que es también, yo diría, un motivo de conflicto. Licenciada Torrico, a ver, hay muchos temas sobre los cuales recaen sobre usted en su momento, pero me voy a circunscribir a dos temas importantes, o tres temas importantes. Uno tiene que ver con los 20 millones de bolivianos que se retira del Banco Sol. Hay serios cuestionamientos ahí que hace, digamos, la parte administrativa de Comteco. Primero, dicen que esos 20 millones se retira un sábado a las 4 de la tarde por su persona, sin ningún tipo de resguardo, se retira el dinero en saquillos. ¿Cuál es la situación real de estos 20 millones de bolivianos? Tenemos entendido que con parte de ese dinero se ha pagado los salarios de los trabajadores, pero siempre basándome en los testimonios de la parte, digamos, de la administración de Comteco, dicen que hay 6 millones de bolivianos que prácticamente están desaparecidos, que no se ha dado cuenta de esos 6 millones de bolivianos y que, pues, en este caso, usted, licenciada Torrico, tendría que dar cuenta de eso. ¿Cuál es la situación real, primero, del retiro de estos 20 millones, o 21, creo, 22 millones de bolivianos? ¿En qué circunstancias se la hace y bajo qué respaldo, digamos, documentacional se retiran este monto de dinero? Gracias por la pregunta. Es importante aclarar y desmentir todo lo que la señora Escobar ha manifestado. Obviamente, por la guerra sucia bien planificada por ellos, porque la primera mentira, yo no he estado a cargo de la cooperativa 6 meses, como ellos han dicho. Yo he ingresado el 12 de agosto del 2024 y he estado justamente hasta el retiro del dinero, que era el 4 y el 6, que ellos han ingresado bruscamente a la cooperativa y no me han permitido más entrar a la cooperativa. Resulta de que en esos 4 meses y 23 días que mi persona estaba a cargo de la cooperativa, lo primero que ellos han hecho, Jorge Antonio Buitrao y Gamar Serján, es mandar notas a todos los bancos y bloquear todas las cuentas. Mi persona ha administrado sin cuentas la cooperativa, y cuando entramos a la cooperativa había en cajas 35.000 bolivianos el 12 de agosto. Y nos empiezan a llegar todas las notas de solicitud de pagos. No se pagó a la gestora, no se pagó impuestos, no se pagó al seguro delegado desde enero del 2024. Y está todo documentado e informado a las asambleas de los socios. Hemos hecho un informe detallado por mes que se ha hecho. Estábamos entrando evidentemente en un colapso económico. ¿Por qué? Porque no teníamos las cuentas bancarias y teníamos, también lo dijo, la única verdad que dijo Lisa Escobar, debían de 2 meses, junio y julio, no pagaron. Yo entré el 12 de agosto. Y la pregunta es, ¿por qué no pagaron? Si ellos tenían activadas las cuentas y en esos 7 meses juntaron más de 194 millones de bolivianos. ¿Qué se hizo con la plata de la cooperativa? ¿Por qué no se pagó a los trabajadores? ¿Por qué no se pagó seguro delegado? ¿Por qué no se pagó gestora? ¿Y por qué no se pagó impuestos? Y ellos mienten cuando dicen que Carola Torrico no pagó. Carola Torrico hizo todo el esfuerzo para cumplir sobre todo a impuestos, porque estábamos ya con planes de pago. Cuando uno está dentro de un plan de pago, incumple un mes, inmediatamente te ejecutan. Y nosotros hemos cumplido, hemos hecho todo lo posible para cumplir, inclusive los sueldos de los trabajadores. Y en ese interín de los 4 meses y 23 días, hemos iniciado varias acciones legales para que nos habiliten las cuentas, porque extrañamente los bancos se han resistido a habilitar mi firma como firma autorizada para manejo de las cuentas. Hemos tenido que iniciar una acción de amparo, donde dentro de la medida cautelar estaba justamente la habilitación de cuentas. Esto ha pasado justamente el 24 de diciembre del 2024. Y por ende a usted le autorizan el retiro de esos 20. El 24 de diciembre me autorizan. Se han notificado por el feriado de Navidad y demás, se les ha notificado a la mayoría de los bancos el 26 y el 27 de diciembre del 2024.
todos los bancos me habilitan las cuentas en el rato. 1 hora y me habilitaban las cuentas. Pero del banco donde más plata teníamos, más efectivo, era el Banco Sol. Entonces voy y ellos se han negado a habilitarme las cuentas. Entonces, con una combinatoria del mismo tribunal, de la misma sala constitucional, ellos se ven obligados a habilitarme la cuenta cuando el 3 de enero, cuando personalmente me constituyo en el Banco Sol, me han tenido todo el día peregrinando para que llene formularios. Y yo dije, aquí hay algo raro, porque también quiero aclarar de que en esos 4 meses el Banco Sol un día nos habilitó, un día la cuenta, una mañana, y cuando queríamos hacer ya los movimientos económicos, me mandan una nota y me dicen que no, que estaban bloqueadas porque habían mandado unas notas este señor Gamal Serján y Jorge Buitrago. Entonces ya estábamos nosotros, ya sabíamos cómo era la hermenéutica del Banco Sol. Entonces el día 4 de enero, que era sábado, evidentemente, yo viernes habilito mi cuenta, y a las 4 de la tarde, cuando yo he presentado la solicitud de desembolso, que eran 5 notas, que tenemos el respaldo de las 5 notas, ¿para qué eran? Una de las notas era para el pago de sueldos y salarios de los trabajadores, mes completo de octubre y noviembre, que más o menos ascendía casi 14 millones de bolivianos. Después teníamos que pagar impuestos, que más o menos era cerca a 4 millones. Pero, perdón que le corte, pero ¿por qué razón la empresa no quería cumplir con el pago de salarios y una serie, no obstante de que había ese dinero? No, pero que recién me habilitan pues el... No, digamos, la empresa se supone que tenía un dinero y tenía retrasados, digamos, pago gestora, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que tendríamos que preguntarles a los que han administrado hasta antes del 12 de agosto, que ellos tenían las cuentas corrientes todas activadas y ellos no han pagado. Ellos tendrían que darnos la explicación, ¿por qué no pagaron? Obviamente, porque lo primero que pagaban eran a las empresas proveedoras. ¿Por qué? Y para nadie es extraño. Todas las empresas proveedoras les daban el 10 hasta el 20% de lo que pagaban. Ellos, infaltablemente, hasta cada 15 de cada mes, más de 2 millones de bolivianos depositaban a la cuenta de la empresa INET. ¿Se imagina el 10% de 2 millones? Eso es lo que ellos normalmente recibían cada mes. Carola Torrico dejó de pagar a la empresa INET desde el mismo día que ingresó. ¿Por qué? Por una simple razón. Tenemos 15 contratos fantasmas que los vamos a demostrar, donde la empresa INET ha cobrado proyectos que nunca se ejecutaron en la cooperativa. Entonces nosotros les dijimos a los de la empresa INET, hay que revisar los contratos y que quieren que sigamos pagando las deudas. Y ni siquiera estábamos pagando el capital, estábamos pagando intereses, porque nosotros a la empresa de INET le debemos más de 40 millones de dólares. Y solamente nos estábamos dedicando a pagar intereses y no capital. Entonces, eso es la molestia de todos los ex consejeros, porque Carola Torrico empezó a pagar todo eso. Pero extrañamente, fíjese los tiempos. 4 meses y 23 días me habilitan las cuentas, y el Banco Sol, que siempre tardaba en contestarnos entre 3 a 4 días las notas, el mismo 6 de enero, que ellos presentan la sentencia constitucional del 30 de diciembre, viene y les notifica de que yo había retirado la plata. Y yo dije, o sea, ha sido un atropello total, y eso ha sido testigos varios socios. Por eso los socios están movilizados, porque ellos han visto en carne propia la actitud de la señora Alice Escobar cuando viene a hacerse aquí a la que trabajamos por los socios, venimos por los socios, cuando claramente en los videos les decía, discúlpenme, pero les han manejado, les ha dicho, son viejos, ya se van a morir, ¿qué cosa quieren? Pero son dueños de la cooperativa. Entonces un doble discurso, una doble moral. Entonces el 6 de enero, cuando yo intenté ingresar a la cooperativa, no me han permitido, parte de algunos trabajadores a la cabeza de Alice Escobar. Y ahí está, yo le he proporcionado el acta notarial donde claramente dice de que no solamente había 20 millones en las bodegas de la cooperativa, 23 millones hemos dejado, porque había 3 millones ahí en cajas. Y los 23 millones estaba dispuesto para pagar sueldos, impuestos, gestora, y llevar adelante todos los pagos que hemos ido desarrollando. Y aquí está todo lo que se ha pagado con un respaldo. Y también el 9 de enero, con acta notarial, cuando me constituye en la cooperativa para verificación de que evidentemente se han hecho los pagos de los salarios, la notaria ha podido verificar de que en tesorería les habían cortado el sistema NAF, donde se hacen todos los traspasos y registros contables para que se pueda pagar impuestos y gestora. Entonces ellos han impedido. Y miente la señora Alice Escobar cuando el 6 de enero se queda a dormir en la cooperativa, y cuando yo saco un comunicado el 6 en la noche para decirles a los trabajadores vayan y cobren
porque el 7 de la mañana, y las imágenes lo han borrado porque estaba todo grabado, porque hay cámaras en todos los pisos de la cooperativa, resulta de que ellos querían impedir el pago del sueldo al trabajador. ¿Cómo lo logra usted? Porque las chicas de tesorería, las 3 funcionarias, que yo no las he contratado, eran funcionarias de la cooperativa, no eran de mi, como ellos han dicho, personal de Carola. No son mi personal, es personal de la cooperativa. Yo no soy dueña de la cooperativa. Ellas deciden quedarse a pagar los sueldos con planillas para tener el registro. Se han quedado a dormir las chicas porque el 7 ellos han intentado entrar a la cooperativa, y el mismo gerente general que estaba en ese momento, José Luis Tapia, me da una llamada y me dice: la señora Alice Escobar me ha pedido 12 millones para pagar INET. Y yo le digo: esa plata es para pagar a trabajadores y no es para pagar INET. INET tenemos que tener un proceso legal porque los contratos están observados. Entonces, de esa manera es de que por lo menos hemos garantizado el pago de los trabajadores. ¿Es cierto que hay un saldo de 6 millones de bolivianos? Pero ¿quién tiene que dar la razón? Ellos, que se han quedado con los 23 millones en la cooperativa. Yo desde el 6 de enero no he ingresado más a la cooperativa. O sea, eso desmiente usted categóricamente, que no hay 6 millones que en este caso en poder de usted. Claro, y aquí yo les puedo demostrar que no eran 6 millones, que con lo que se han robado a ellos y me están queriendo achacar a mí el muertito, es 7.863.000 bolivianos. Eso es el monto que se ha quedado. Pero los 20 millones de bolivianos que usted, digamos, saca del Banco Sol, los prácticamente invierte en pago de todo lo que significa. Aquí está. Se ha pagado 2 meses de sueldos a los trabajadores, octubre y noviembre. Asciende más o menos casi a 13, 14 millones de bolivianos. Se ha hecho pagos parciales de finiquitos y demás. Esta es la tabla donde está y se ha demostrado con informes. Esto es lo único que he podido acceder, porque ¿por qué me han dejado ingresar a la cooperativa el 6 de enero? Porque estaba por la notaria. Porque si no hubiera sido por la notaria, seguramente no me dejaban ingresar. ¿Ya? ¿Quién se ha quedado a cargo de la plata? No ha sido Oscar Torrico. Ha sido pues la señora Alice Escobar, con Gamal Serján, Jorge Buitrago y Antonio Torrico, a la cabeza de este caballero Camilo Medina, que valga aclarar, el señor Camilo Medina fue destituido el 13 de agosto del 2024, con un finiquito de más de 200.000 bolivianos. Y extrañamente, el 6 de enero vuelven a contratarlo con un sueldo de más de 20.000 bolivianos y un contrato indefinido. Un asesor legal que debería pues precautelar los intereses de la cooperativa y no ser abogado particular de los consejeros. Y vamos a demostrar que todos los contratos de INET, absolutamente los 16 contratos observados, los firma Camilo Medina. Bien, 2 preguntas más para cerrar este tema. La primera tiene que ver, en 2013 prácticamente Comteco decide no pagar los excedentes a los socios. Sin embargo, cuando estuvieron acá, los socios dijeron que existía el dinero, que había dinero y que sí se podía pagar los excedentes. Esto tiene una explicación clara y también está cotejada con el tema que ahora están, pidiendo los socios la devolución de sus aportes. Estas 2 temáticas, ¿cómo podríamos entender para los ojos un poco del público? Yo le voy a responder esa pregunta. En principio, hay que señalar cuáles son los derechos que tiene un socio. No es simplemente venir a explicar acá, como lo ha hecho la contraparte, de decir se les está induciendo en error y de manera despectiva son adultos mayores. Para conocimiento de todos los televidentes, el artículo 37 de la Ley General de Cooperativas, Ley 356, establece qué derechos. Voy a resaltar 3 en específico que motiva a los socios a este derecho a la protesta. El primero, parágrafo primero, numeral 2, ellos tienen un derecho a acceso a la educación cooperativa. ¿Qué quiere decir la educación cooperativa? Lo prevé el Estatuto de Comteco. Ellos tienen derecho a tener una educación amplia, social, integral, oportuna, de todo lo que pase en la cooperativa, el derecho cooperativismo. Un ejemplo bien chiquito. ¿Usted sabía que Comteco RL tiene 3 empresas asociativas estratégicas que están casualmente en Elfec, están casualmente en Viva, que es Nuevatel, y también en una empresa privada que se llama Integra S.A.? ¿Usted conocía? Sí. Tal vez como televidente o como entrevistador, sí.
Pero muchos de los socios no conocen esta situación. Nunca se les ha educado en el marco del cooperativismo. Por otro ejemplo, cuando usted dice el 2013 se deja de pagar excedentes, se les ha informado a los socios de manera oportuna y legal cuáles han sido los motivos, esa gestión el 2013 para no pagarles excedentes. Se les ha informado el 2014, 2015, 2016 y así consecutivamente, porque las asambleas de delegados distritales como las asambleas de socios deberían desarrollarse mínimamente anualmente una vez y nunca se les ha informado. Simplemente se sacaban los balances por el Consejo de Administración y se replicaba esos balances. Nunca ha habido una explicación. Otro derecho, numeral 3, percibir la cuota aparte que les corresponde de los excedentes de la percepción. Y ahí va la respuesta a tu pregunta. Percibir la cuota aparte que corresponde a los excedentes de una percepción. ¿Por qué razón no se garantizaba el derecho a la educación de los socios como cooperativistas? Para no darles la información de estos excedentes. Porque si se les daba la información de los excedentes, no solo de Comteco, de sus 3 empresas asociativas, con seguridad que los socios iban a exigir esos excedentes porque es su derecho. Nunca se les ha informado. Tercero, que eso es muy importante y es lo que les motiva a los socios, ser informados del funcionamiento y de la administración de la cooperativa. Y aquí hago eco, de manera transparente, periódica, cuando ellos lo soliciten. Los socios se han cansado lastimosamente de solicitar a los delegados distritales. Un delegado distrital es un representante de distrito de los socios. Se han cansado de solicitar a la presidenta o presidente del Consejo de Administración. Se han cansado de solicitar a los trabajadores que hay un gerente de comercialización, hay un gerente de control y fiscalización, hay un gerente de imagen, inclusive de tecnología e información en Comteco. Ninguno de los gerentes les ha dado la información. Siempre se ha, como quien dice el adagio, ocultado esta información, que no debería ser así, que debería ser de manera transparente. Y esto motiva que los socios naturalmente soliciten una asamblea de socios donde sí se les informe. Pero si el Consejo de Administración o ex Consejo de Administración no le informa, ¿quién puede informar? La poca información que tenía la presidenta del Consejo de Vigilancia en su calidad de ex directora provisoria del Consejo de Administración, les ha informado toda la situación legal, jurídico, administrativa y financiera de la cooperativa. Y ahí es donde hay una alerta. Y no es como dice el abogado Camilo Medina, de que no, nuestro patrimonio es un monto X y nuestra deuda es otro monto X, y haciendo una suma y resta, claro, porque él no es auditor, no es ingeniero financiero, da una respuesta muy lacónica y dice, no, la cooperativa todavía puede restablecerse. Claro, en términos coloquiales todo puede restablecerse. Y finalmente, doctor, me gustaría una respuesta de sí y no. ¿Comteco puede quebrar? Es que eso depende. Cuando haces una pregunta cerrada sin una explicación introductoria... Pero hay digamos, una posibilidad, porque obviamente hay un proceso, digamos, de déficit, hay una crisis. ¿Cómo se encara en este momento? Le pido, por favor, sí, claro. Yo le voy a contestar esa pregunta. Comteco no va a quebrar. Eso es lo que ellos nos han querido hacer creer durante todos estos años, cuando al socio no le han avisado la verdad, cuando no le dijeron de que teníamos patrimonio, porque habíamos invertido en Luz del Valle, en Integra, son sociedades anónimas. Y también decía Camilo Medina, tenemos 50 inmuebles con documentación, 75 inmuebles. Y pueden revisarlo. Aquí está, con planos. De los cuales uno está hipotecado, tengo entendido. En realidad ahorita están casi todos hipotecados. ¿Casi todos? Sí. ¿Y cuándo han hipotecado? El 2 de febrero de este año. ¿Gracias a qué? A que la administración, supuesta administración legal, no ha pagado impuestos. No es Carvato Rico la que no ha pagado, son ellos los que no han pagado. Ahí estaba la plata para pagar, en enero no lo han pagado. La única que ha pagado hasta enero por sueldos cubiertos ha sido Carvato Rico a los trabajadores. De enero a la fecha, de febrero a la fecha, son casi 7 meses que no han pagado los sueldos a los trabajadores. ¿Es Carvato Rico? No, ellos están a cargo de la administración de la cooperativa. Yo le pregunto y hago pregunta a ellos mismos, ¿por qué no dejan ingresar a trabajar a Carvato Rico como consejo de vigilancia? ¿Por qué se me cierran las puertas? Desde el 6 de enero yo estoy impedida de ingresar a la cooperativa Comteco. O sea que ellos
sin control, sin fiscalización, están desarrollando como si fuera su finca. No es así, Conteco es de los socios. Bien, en todo caso, pues seguramente vamos a estar siguiendo este tema muy de cerca porque apenas pues hemos logrado un poco la parte introductoria y lo que significa posteriormente. Sin duda alguna creo que es un tema que tiene que amplificarse a las autoridades correspondientes y obviamente a todos los bolivianos. No tengo más tiempo, quiero darle las gracias a la licenciada Carola Torrico y obviamente al doctor Osvaldo González por estar acá. En todo caso, estamos prestos para una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Ustedes las gracias, muchas gracias. También a ustedes darles las gracias por estar siempre pendientes de la información en este espacio formativo de los tiempos. Muchísimas gracias y nos vemos en otra próxima oportunidad.